de refinación del petróleo. La refinación del petróleo se inicia con la separación del petróleo crudo en diferentes fracciones de destilación. Las fracciones se tratan más a fondo para convertirlas en mezclas de productos derivados del petróleo netamente comerciables y más útiles por diversos y diferentes métodos, tales como craqueo, alquilación, polimerización y entre otros. Entre los diferentes métodos tenemos la destilación básica. La herramienta básica del refinado es la unidad de la destilación. El petróleo crudo comienza a vaporizarse a una temperatura algo menor a la necesaria para hervir agua. Los hidrocarburos con menor masa muscular son los que se vaporizan a temperaturas más bajas, y a medida que aumenta la temperatura se van evaporando moléculas más grandes. El primer material destilado a partir del crudo es la fracción de la gasolina, seguida por la nafta y finalmente el queroseno. En las antiguas destilerías, el residuo que quedaba en la caldera se trataba como ácido sulfúrico y a continuación se destilaba como vapor de agua. El siguiente método a continuación es el craqueo térmico. El proceso de craqueo térmico o pirólisis a presión es un esfuerzo para aumentar el rendimiento de la destilación. En este, las partes más pesadas del crudo se calientan a altas temperaturas bajo presión para así dividirlas en moléculas más pequeñas y aumentar la cantidad de gasolina producida. En otras palabras, esto craquea, es decir, divide las moléculas más grandes en moléculas más pequeñas, producidas a partir de un barril de crudo. No obstante, este proceso no es perfecto, pues su rendimiento es limitado, ya que se almacena una gran cantidad de carbón coque en los reactores. El siguiente método es alquilación y craqueo catálico. Aumentan adicionalmente la gasolina producida a partir de un barril de crudo. En la alquilación, las moléculas pequeñas producidas por craqueo térmico se recombinan en presencia de un catalizador. Y esto produce moléculas ramificadas en zonas de ebullición de la gasolina con mejores propiedades, como combustibles de motores de alta potencia. Un ejemplo sería el combustible de los aviones comerciales. El siguiente método es la viscorreducción, un método muy interesante, pues es un proceso esencialmente de ruptura de residuos pesados a partir de una acción térmica para reducir su viscosidad, lo cual produce una gasolina de mejor calidad. Tenemos también la polimerización, el cual bajo presión y temperatura más un catalizador ácido, las moléculas de luz de hidrocarburos instalados reaccionan y se combinan entre sí para formar moléculas más grandes de hidrocarburos. Este proceso con los suministros se puede utilizar para reaccionar butenos con isobutano para obtener gasolina de alto octanaje. Otro método es la extracción de azufre. La extracción de azufre del petróleo y sus derivados del gas natural y gases producidos en la refinería representa un importante porcentaje del azufre que se consume en el mundo. El azufre se utiliza en procesos de preparación de compuestos para muchas otras industrias químicas, metalúrgicas, caucho sintético, agricultura, papel, farmacéutica, explosivos. En construcción de vías se ha experimentado para utilizarlo como recubrimiento de carreteras. Y por último tenemos los hidrotratamientos, muy interesantes, pues es una manera de eliminar muchos de los contaminantes de los productos intermedios finales obtenidos a partir del proceso de refinación del petróleo. El proceso de tratamiento con hidrógeno, la materia prima se mezcla con hidrógeno y se calienta de 300 a 380 grados Celsius. El aceite combinado con hidrógeno entra entonces en un reactor cargado con un catalizador que promueve varias reacciones. Podemos darnos cuenta como de los diferentes métodos del petróleo que hay, ya que después de todo el petróleo es muy esencial para nuestra vida, pues si de no ser por el petróleo la economía de más de 100 países caería, habría una crisis mundial, pues dependemos mucho del petróleo.
Y pues un dato interesante es la gran cantidad de dinero que obtienen las empresas gracias con el petróleo. Empresas tales como ExxonMobil, Petrobras, Gazprom, entre otras Shell. Por supuesto, pues aquí en Venezuela está PDVSA, que también es de las más grandes. ¿Qué se hace con el petróleo? El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos e insolubles en agua. Se produce en el interior de la Tierra. ¿Qué podemos obtener del petróleo? Podemos obtener las gasolinas, que es el producto que todos conocemos, es aquel que se utiliza para el movimiento y transporte. El producto que todos conocemos es la gasolina que sirve para el transporte de automóviles, barcos o aviones. Los lubricantes. El asfalto es el material importante que se utiliza para hacer carreteras y autopistas. Se saca del petróleo. El PVC. El PVC se utiliza para la fabricación de alambre o cable y también para algunos utensilios como cortinas de baño. La cera. Materiales como plásticos, entre otras cosas. La lista de productos de petróleo es todavía muy extensa, desde un adhesivo hasta un plástico de cortina. Nuestra dependencia del petróleo es todavía muy grande. La lista de productos obtenidos por el petróleo es todavía muy extensa, desde un pegamento adhesivo hasta un plástico utilizado por cortinas de baño. Lo cierto es que nuestra dependencia del petróleo